Y lo tengo a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador, obviamente, y fue jefe de gabinete. Además, claro. Carlos, Jorge Rial, de Radio 10, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bien. Te veía el otro día, estabas eufórico, sacado casi, ¿no? Contento, sí, contento. Sí. Merecida victoria del gobernador y también de Sergio. Ahora queda el balotaje. Sí. Hay un clima, ¿no?, de euforia lógica por ganar, por ir puertas para adentro, pero de cautela, humildad hacia afuera, ¿no? Sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo campaña, hay que seguir haciendo gestión, hay que seguir poniendo en valor todo lo que se hizo estos 4 años y mostrándole a la gente todos los planes, las propuestas que tenemos para lo que viene, y sobre todo poniendo en debate el modelo de país que queremos, porque por un lado lo que se observa es un proyecto de país, justamente el que encarna Sergio Massa, que encarna Unión por la Patria, en donde las prioridades van a ser generar mayor producción, mayor empleo, profundizar todos aquellos derechos que hemos sabido conseguir los argentinos y las argentinas a lo largo de los años. Y por el otro lado hay claramente un proyecto me animo a decir, de disolución nacional, en donde se ponen en discusión, en debate, en duda, hasta los cimientos de nuestra patria, hasta nuestros próceres, hasta la religión principal y representante argentino en el Vaticano, ante los derechos que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas, en donde en términos económicos se habla de perder nuestra moneda, signo de nuestra soberanía y una herramienta de política económica fundamental para cualquier país que se precie de tal, en donde ya se habla de una tremenda apertura importadora que va a golpear muchísimo las empresas, las pymes, una dolarización que también va a golpear muchísimo al campo, como pasó con la convertibilidad. No hay que olvidarse que cuando terminó la convertibilidad, había 12 millones de hectáreas en el campo que iban a remate. Fue justamente Néstor Kirchner quien paró esta sangría tremenda que hubiese sido para los chacareros, para los propietarios de esas tierras. Por eso, me parece que hay que poner bien en relieve qué es lo que se está discutiendo en este balotaje. Claro. Recién hablaste de disolución nacional. ¿Te sorprende que del otro lado fuerzas democráticas, estén en dudas a la hora de apoyar? Mira, yo creo que no las pueden expresar por alguna cuestión de ordenamiento en el marco de su frente, si querés, de algún tipo de disciplina partidaria. Cuando vos hablas individualmente con todos los que se precien de ser de alguna forma mínima, por lo menos provenientes del campo popular, como puede ser el radicalismo en general, pero el radicalismo más irigoyenista, de la tradición irigoyenista, de la tradición alfonsinista, te dicen claramente que ellos no pueden votar a alguien como Milei, que no pueden apoyar a alguien como Milei porque va en contra de todas sus banderas históricas. ¿Cómo hace el radicalismo para sostener a una persona que ni siquiera puede reivindicar ni sostener con orgullo el juicio a la Junta, cuando fue una bandera histórica del radicalismo, un logro histórico del radicalismo, con los problemas que hubo después, con las leyes de obediencia del día de punto final, pero fue justamente un gobierno radical el que llevó a los militares a juicio, la primera vez. O sea que yo no sé, yo hablo mucho con los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires y con distintos referentes del radicalismo, y a mí me dicen todos que ellos no están en condiciones de votar a Milei. En el caso de la provincia me dicen que están muy cómodos. Algunos intendentes, como el general Madariaga, dijo públicamente que él se siente muy cómodo trabajando con el gobernador Kicillof porque nunca nadie dio tanta asistencia financiera y tanta obra pública a su distrito, al igual que a los otros 134 distritos de la provincia de Buenos Aires. O sea que, no sé, me parece que hay un debate muy fuerte en torno al Frente Justo por el Cambio. Ahora estaba mirando en la tele que probablemente el PRO se exprese en favor de la apoyo a Milei. Bueno, habrá que ver qué hacen los radicales. Me parece que van a tener que respetar su tradición histórica en este momento. No sé si el PRO, por lo menos Patricia Burris. Sí, por eso, habrá que ver a las 12 quiénes son los que apoyan. No apoyan. Porque la otra información habla de hoy hubo ya una pelea entre Larreta y Wolf. Hoy a la mañana temprano. Sí, me parece que hay una tirantez que hace Carly Mauro. Federico, te saluda. Hay una tirantez, me parece, entre integrantes del propio Partido Amarillo. No es solamente una diferencia con los radicales. Hay un ala del PRO que no quiere saber nada con aliarse o con jugar detrás de Milei alineados en este balotaje.
Sí, por eso te digo, cualquiera que mínimamente se precie respetar la historia, las tradiciones argentinas, el sentir y el pensar del pueblo argentino, difícilmente se puede expresar abiertamente en favor de un proyecto como el que trae a Milei a la Argentina, que es un proyecto que nunca existió en el mundo, salvo en pequeñas y minúsculas islas que no tienen moneda, que han hecho algún experimento libertario en el pasado que terminó totalmente fracasado, y que no tiene que ver con las necesidades de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando se habla de que hay problemas en la educación, que hay problemas en la salud, cuando hay problemas en la producción, lo que se requiere ahí es una presencia todavía más fuerte y más eficiente del Estado, no un corrimiento del Estado. Sobre todo en los pueblos más chicos, en el interior de la Argentina, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Vos haces correr al Estado y te quedás sin escuela, te quedás sin hospital, te quedás sin repavimentación de las rutas, te quedás sin empleo, porque muchos de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, más de la mitad del pueblo vive y subsiste con formas de ingresos muy vinculadas a la participación del Estado. Y eso no está necesariamente mal, porque si no tendríamos todo un campo totalmente despoblado y los núcleos urbanos todavía más atosigados de gente. O sea que me parece clave el rol del Estado en general, pero para los pueblos del interior en particular. Sí, y sin duda se fue Kicillof, él como cabeza, ¿no? del gobierno, el que entendió esto, ¿no? Porque digamos que estos 4 años pasó absolutamente todo y el triunfo de Axel realmente es muy fuerte. Yo no sé si se esperaban esos números ustedes también, pero es muy fuerte. E incluso contra ciertas internas, Carlos, también, digo. Hubo momentos donde hasta uno de afuera decía, ¿qué está pasando ahí? Con vos mismo, cuando te corrieron, cuando... Bueno, ¿sabés de qué estoy hablando? Digo, pese a todo, Axel logró imponerse. Mira, Jorge, nosotros ya en noviembre pasado lanzamos nuestra marca de gestión para esta época, que fue Derecho al Futuro, sí. Y empezamos a sostener que lo que se venía en la Argentina para los próximos años en la provincia de Buenos Aires era un debate entre la derecha versus los derechos. Arrancamos en noviembre, antes de que empiece la campaña, porque sabíamos que este era el debate, que esta era la discusión que iba a venir para los próximos años, porque veíamos como ciertas fuerzas de Juntos por el Cambio se radicalizaban, cómo era la aparición de los libertarios y sus ideas totalmente trastocadas, así que empezamos a trabajar en eso. Y la verdad que me parece que fue un logro ponerlo en esos términos, fue un logro, fue darle en la tecla para la discusión política y del tipo de sociedad y de país que queremos. Sí, y efectivamente la verdad que los resultados han sido muy buenos, no solamente porque planteamos la discusión, sino yo creo que lo que valoró la gente en la provincia de Buenos Aires fue el esfuerzo de gestión que se hizo, no esconderse, poner la cara, no esconder los problemas de la provincia debajo de la alfombra, sino ponerlos sobre la mesa y buscarle seriamente, con un trabajo muy concienzudo, un camino de solución. Me parece que la gente votó eso y la seriedad de un gobierno que se ha preocupado por los principales temas y preocupaciones de los bonaerenses. Ahora tenemos 4 años más para seguir dándole la solución a esos problemas estructurales que todavía existen. Como dijo el gobernador, yo quiero que me voten no solo por lo que hice, sino también porque quiero llevar una solución a todo lo que falta en la provincia de Buenos Aires. Incluso resolvió rápidamente y efectivamente un tema que podía haberse llevado todo puesto, que era el tema Insaurralde, lo resolvió en 24 horas o menos. Digo, rápidamente, y finalmente tampoco se notó que haya tenido influencia en el voto. De hecho, en Loma de Zamora se ganó, ¿no? Fue una resolución rápida de una crisis que, digamos, durante horas parecía que hacía zozobrar todo, Carlos. Sí, no, inclusive menos. Nosotros, mira, yo estaba con el gobernador en un acto en San Vicente, un acto de los 60 años de la UOM, sí. en la quinta del General Perón, y arriba del escenario me enteré de la situación y a las 4 horas el gobernador le había aceptado la renuncia, que se había puesto a disposición. Obviamente hubo que hacer las averiguaciones del caso, de qué se trataba, si era de ahora, si era de antes, etcétera. Pero bueno, el gobernador tomó una definición muy clara, que esa acción no se correspondía con lo que él pretendía para su ministro. Después, si hay otras cuestiones, se tendrán que explicarlas, se tendrán que explicar individualmente donde corresponda, pero a los efectos del gobierno de la provincia de Buenos Aires se lo decidió aportar muy rápidamente, porque, repito, no es el tono de nuestro gobierno, Claro. Carly, ¿cómo estás? Buen día, Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ayer escuchaba al gobernador, habló acá también en esta radio y mencionaba el tema, también otro caso del que se habló mucho en esta campaña, que es el de la legislatura bonaerense, y explicaba que para la reforma que propone la oposición para hacer con respecto a la legislatura bonaerense se necesita una reforma constitucional que obviamente sería un trámite bastante más complejo y que requiere de una mayoría muy amplia. ¿A ustedes los preocupa el tema del caso del que se está hablando en la legislatura bonaerense? ¿Tienen pensado hacer algún tipo de reforma que quizás no sea la que propone la oposición? Mira, yo creo que es un tema que hay que discutir, que lamentablemente surgió a partir de este caso, pero que es un tema que hay que discutir, sobre todo porque si uno analiza un poco la historia de la provincia de Buenos Aires, la legislatura bicameral se crea en el momento que la provincia de Buenos Aires se va de la Confederación Argentina. Y por eso tenía una lógica que haya una representación poblacional y una representación territorial en la legislatura. Ahora, cuando la provincia de Buenos Aires se vuelve a integrar a la nación argentina, a la República Argentina, esa bicameralidad pierde cierto sentido al tener la bicameralidad, obviamente, el Congreso Nacional. O sea, que son cosas que vienen de más de 150 años, discusiones que vienen en la provincia de Buenos Aires de más de 150 años, que me parece válido, que es un buen momento para discutirlas. Habrá distintas posiciones, distintas opiniones, pero habrá que discutir para ver si es necesario modificarlo. En este caso se puede hacer una enmienda constitucional o una reforma constitucional más completa, que inclusive se pueden discutir otros asuntos. Claro. Por ejemplo, la extremada burocratización que tiene la provincia de Buenos Aires por determinados organismos que están presentes en la Constitución, que muchas veces no tienen que ver con la rapidez y la fluidez que se necesita hoy en día para la gestión. Yo creo que hay que discutir también una ley de financiamiento de la política en la provincia de Buenos Aires, que no existe en la provincia de Buenos Aires y que otras provincias tienen. Hay otros casos nacionales, inclusive estuvimos estudiando, México, Brasil, en donde es el Estado el que financia los partidos políticos, porque todos sabemos que cuando no lo financia el Estado, lo financia el mercado, y eso puede generar determinados ruidos. Carlos, situaciones difíciles. ¿Cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Me quedo pensando en estas internas que propiamente estábamos marcando, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, y digo, los dos partidos estuvieron al borde de la quiebra y sin embargo uno pudo sobresalir de eso y ganar las elecciones, al menos las generales, y el otro viene perdiendo capital político desde las PASO en adelante y ahora parece que está a punto de la ruptura. Digo, ¿qué es lo que tiene Unión por la Patria que no tiene Juntos por el Cambio para tener la capacidad de sortear estas situaciones? Mira, yo creo que a pesar de que es un frente político, Unión por la Patria, como en su momento el frente de todos, y eso implica que haya diferencias, que haya matices, que sea un pensamiento más diverso, que para mí no es necesariamente malo eso, sino que siempre que se tramite con propuestas, que se transmite en términos respetuosos, siempre se pueden llegar a determinados consensos o a determinadas síntesis de las posiciones distintas que pueden tener los distintos factores dentro de nuestro frente político. Lo que hemos sabido es justamente establecer un mecanismo, con muchos problemas, ¿no? También porque, sobre todo en el gobierno nacional, en los últimos 4 años, en el ámbito nacional, se generaron muchos problemas porque no había un ámbito, una mesa chica, digamos, en donde se tomen las principales decisiones de política económica, de política y de políticas. En general me parece que eso ha sido un error de nuestro frente político, no establecer una mesa, una mesa colegiada, si querés, en donde se tomen esas decisiones. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, desde el primer momento, todas las decisiones sustantivas fueron tramitadas y consultadas y debatidas con los principales referentes de nuestro sector político. Y bueno, me parece que esta experiencia nos dio un aprendizaje, una enseñanza. Muchas veces no estábamos acostumbrados a gobernar en el marco de un frente político. Digamos, en los años del kirchnerismo había una conducción que siempre fue muy clara, que fueron Néstor y que fueron Cristina, pero cuando nuestro frente político se amplió empezaron a haber otras referencias y que bueno, quizá en algunos momentos no supimos cómo llevar adelante las distintas, cómo tramitar esas distintas Carlos, posiciones, pero ahora creo que lo hemos aprendido. A eso voy. ¿Y sentís que se recuperó esa conducción clara, en este caso puntualmente con Sergio Massa? Mira, para nosotros, en el gobierno de la provincia, nosotros siempre lo dijimos,
Nosotros somos orgullosamente kirchneristas y seguimos considerando que nuestra conducción es Cristina. Obviamente que Sergio Massa hoy es la principal referencia como candidato a presidente y como ministro de Economía, como futuro presidente, me animo a decir, y tenemos una excelente relación, estamos trabajando permanentemente con él, inclusive hace permanentemente cuestiones económicas, cuestiones presupuestarias de la provincia de Buenos Aires, están en permanente contacto, hicieron una campaña en conjunto en la provincia de Buenos Aires, hemos tenido actos muy grandes, como el de Cambaceres, como el de Arsenal, como la caravana que hicimos desde el kilómetro 0 de Berito hasta La Matanza, en donde en el último tramo también participó Sergio. La verdad que estamos muy coordinados, muy enfocados, todos muy enfocados en ganar esta elección. Pero se nota esa unión fuerte, por lo menos de afuera, estoy diciéndolo, lo que se ve afuera entre Axel y Massa. Se los nota sólidos. Sí, eso no quita que tengamos matices y diferencias, como hemos tenido con un montón de compañeros dentro de nuestro frente, pero cuando uno define un curso político, cuando uno define un frente político y define un método para justamente lo que te decía antes, para discutir, para debatir esas diferencias y llegar a una determinada síntesis de propuestas, de políticas, de construcción política, y cuando lo hace con sinceridad y con argumentos, bueno, me parece que la cosa fluye. Van a seguir activamente en la campaña, ¿no? Totalmente. Yo estoy inclusive en permanente contacto con Malena para materiales para la provincia, para salir a la calle con todas las organizaciones, con todos los compañeros que lo quieren salir a militar a Massa, lo quieren salir a militar a Massa. O sea, todo el tiempo. Sí. Tienen ganas. Al principio les costaba Totalmente. digerir un poco, pero ahora están entusiasmados. Están totalmente entusiasmados, así que bueno, es lo que viene para los próximos días, salir a militar a Sergio, salir a militar nuestro proyecto de país. Carlos, un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo. Abrazo Jorge y a todo el equipo. Gracias, Carlos Bianco charló con nosotros. 10:53.